banquetes de hermandad? La respuesta, hermanos, es pues las rocas escondidas bajo el agua son un peligro para los barcos. De igual manera, el amor fingido de estos hombres que se habían introducido en la congregación eran una verdadera amenaza para la fe de la congregación. En este caso, Pablo estaba hablando de las rocas que había en el mar que podían, si el barco no las veía, entonces podían romper el casco del barco, y eso hacía que en este caso el barco naufragara. De la misma manera, habían hermanos que podían hacer que los hermanos naufragaran en su fe. Un comentario adicional es que en la atalaya del 98 del 1 de junio explica que si alguno de nosotros empieza a hablar mal de los hermanos, a calumniarlos, podríamos convertirnos como estas rocas escondidas bajo el agua. Seríamos un peligro para la congregación. Pero claro, nadie quiere convertirse en eso. Por eso es que debemos mejorar y apreciar cada vez más a nuestros hermanos. Así no seremos entonces rocas escondidas debajo del agua. Recordemos esto, hermanos, es muy importante. Antes de empezar a hablar de un hermano, quizás hablar mal, es mejor callar. Y como decía una revista, es mejor decir las cosas si estuviera presente el hermano. Ahora empezamos con la siguiente pregunta. Dice: ¿por qué habló Enoc de un suceso futuro como si ya hubiera ocurrido y cuándo se cumple su profecía? Es Judas capítulo 14 y el 15. Dice: Enoc, el séptimo hombre de en la línea familiar de Adán, también profetizó sobre ellos cuando dijo: miren, Jehová vino con sus santas miriadas para juzgar a todos y para demostrar que todos eran irreverentes, eran culpables de todos los actos irreverentes que realizaron con irreverencia y de todas las cosas insolentes que estos pecadores irreverentes dijeron contra él. La respuesta es: ¿por qué habló Enoc de un suceso futuro como si ya hubiera ocurrido? Porque al expresarse de esa manera daba a entender que esa profecía se cumpliría sin falta, y por eso podía hablar como si ya hubiera sucedido. Ahora pasamos a las siguientes preguntas que le ha enseñado de Jehová sobre la lectura de la Biblia, y vamos a Judas capítulo 2. Judas, busquemos Judas y lo encontramos. Judas, ya. El 12 dice: estos hombres son rocas escondidas bajo el agua mientras comen con ustedes en sus banquetes de hermandad. Lo que aprendemos vemos el amor de Jehová, en este caso al advertir que incluso dentro de la congregación habían hipócritas. Por eso debemos mantenernos, hermanos, siempre alerta, ya que estas personas, al igual que las rocas que se ocultan bajo el agua, pueden ocasionar nuestro naufragio espiritual. Ahora vamos a la otra perla. Está en Judas, el versículo 5. Judas, el versículo 5. Dice: aunque ustedes ya lo saben perfectamente, quiero recordarles que Jehová salvó un pueblo de la tierra de Egipto, pero después destruyó a los que no mostraron fe. Un texto bastante pequeño, pero ¿qué aprendemos de este? Judas 5 me enseña de Jehová que es un Dios justo. Por eso es que en este versículo dice que Él salva a los que son leales y causa destrucción a los que no muestran fe. Por eso debemos, hermanos, esforzarnos por estar en el grupo de los leales. Y ahora nos vamos a otro texto. Segunda de Juan, el versículo 3.
Dice: la bondad inmerecida y la misericordia y la paz de parte de Dios el Padre y de parte de Jesucristo el Hijo del Padre estarán con nosotros en verdad y amor. Ahora, ¿qué aprendemos de este texto? Bueno, pues este texto me enseña que Jehová, cuán bondadoso y misericordioso fue con los seres humanos al enviar a su Hijo Jesucristo para que así los pecadores tengamos paz con Él. Entonces, esto es lo que aprendemos de Juan, el capítulo 2, el versículo 3. Vamos a las siguientes perlas. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Y nos vamos a Judas, el versículo 14 y 15. Dice, Judas 14:15 dice: Enoc, el séptimo hombre de la línea familiar de Adán, también profetizó sobre ellos cuando dijo: miren, Jehová vino con sus santas miriadas para juzgar a todos y para demostrar que todos los irreverentes eran culpables de todos los actos irreverentes que realizaron con irreverencia y todas las cosas insolentes que estos pecadores irreverentes dijeron contra él. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? Lo que aprendemos es que este texto nos hace meditar en el ejemplo de Enoc, ya que cuando él nació, la mayoría de las personas se comportaban como muchos de hoy, pero él soportó todo esto por más de 300 años. Y lo que nos enseña de este texto es que debemos hacer todo lo posible por seguir adelante y guardar la comisión de predicar. Ahora vamos a Juan, el capítulo 3, el versículo 9 y 11. Juan, capítulo 3, el versículo 9 y 11. 9 al 11. Está bastante largo, hermanos, este texto, así que les pedimos que lo lean. Habla de Diótrefes que le gustaba ser primero entre ellos, y en el versículo 11 venía hablando de que venía hablando de lo mal que se veía esto. Y lo que menciona a dos personas, Diótrefes y Demetrio. El primero se dedicaba a esparcir mentiras, en cambio el segundo era un verdadero cristiano. Por eso deberíamos preguntarnos hoy si somos un calumniador o en realidad somos buenos hermanos o buenos compañeros de creencia. Ahora vamos a Juan, tercera de Juan, el capítulo 1 al 4. También es un texto bastante largo, pero venía hablando en este caso de Gallo, un siervo del pasado que era bastante ejemplar. Entonces, ¿qué nos enseña este texto, hermanos? En Juan, en tercera de Juan, capítulo 1, el versículo 4, aquí vemos cómo el apóstol Juan a su compañero cristiano Gallo, esto nos enseña que, por ejemplo, cuando un hermano manifiesta una cualidad cristiana de manera ejemplar o presenta una asignación bien preparada o hace un comentario sincero en una reunión, tenemos la magnífica oportunidad de felicitarlo y así darle ánimo a él para que siga adelante. Ahora vámonos a otro texto, vámonos a Judas. Judas, el versículo 5 dice, ya lo habíamos leído, pero dice: aunque ustedes ya lo saben perfectamente, quiero recordarles que Jehová salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, pero después destruyó a los que no mostraron fe. Este texto lo leímos con una perla anterior, y ahora ¿cómo lo vamos a aplicar? Pues lo que dice en Judas 5 debe ser un recordatorio muy importante para nosotros hoy, pues ahí dice que Jehová salva a quienes son leales para con él, pero también dice que destruye a las personas desobedientes. Por ello debemos meditar y preguntar cuál de estos dos grupos quisiéramos ser. Y en este caso deberíamos ser conscientes de que a veces, si fallamos en algo, deberíamos cambiar nuestra forma de ver o de ser en este caso. En Juan capítulo 3, Juan 3:2 dice: amado, oro para que te siga yendo bien en todo
y tengas buena salud, así como te está yendo bien ahora. El texto habla acerca de la oración. ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, lo que nos enseña, hermanos, es que en 3 de Juan, el capítulo 2, nos enseña que siempre debemos tener presente en nuestras oraciones a nuestros hermanos en la fe, ya que muchos de ellos afrontan situaciones difíciles. Entonces es una gran muestra de amor de cada uno de nosotros orar por ellos. Quizás en nuestra congregación no sepamos de alguien, pero en nuestra página de internet, la jw.org, ahí podemos encontrar de hermanos que están sufriendo persecución y podemos orar por ellos. Vamos a los dos últimos comentarios en 1 de Juan, el capítulo 3, el 9, es 3:9. Dice que se escribía algo a la congregación, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta nada de nosotros con respeto. Ahí menciona el caso de Diótrefes, un cristiano del siglo I que criticó a los que llevaban la delantera porque querían esos puestos para él, y de hecho no está mal que un cristiano se esfuerce por alcanzar ciertas responsabilidades en la congregación. Sin embargo, hermanos, nunca debemos ver los privilegios de servicio como medallas personales o como una manera de ascender. Además, debemos tener presente que Dios no valora nuestros rangos en su organización, Él valora nuestro servicio. Y el último texto, vamos a Judas 20 y 21. Judas 20 y 21, ya. Nos deslizamos hasta abajo y ahí dice: pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe y oren con Espíritu Santo para mantenerse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con miras en la vida eterna. ¿Qué aprendemos de este texto, hermanos? Judas 20 y 21 nos dice que debemos seguir haciendo si queremos permanecer en el amor de Dios, y explica que debemos fortalecer nuestra fe mediante el estudio de la palabra de Dios, orar con regularidad y también fortalecer nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Muy bien, hermanos, esto es todo en cuanto al Busquemos Perlas Escondidas. Esperamos que te haya gustado y que nos veas en el siguiente video, que será el estudio del libro. Hasta pronto.